Ok, señoras, Shavuot Tov, muy buenos días a todas. Hoy 28 de Adar, 21 de marzo. Mañana a la noche va a ser Rosh Chodesh Nisan. Se podría decir el primer mes, como dice la Torah, a Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Este es el mes que es el comienzo de los meses del año del calendario hebreo. Hoy es el tema que quiero hablar, exactamente el tema de Rosh Chodesh y Rosh Chodesh Nisan. Sabemos que Pesach cae automáticamente 2 semanas después de Rosh Chodesh. Quiere decir que el miércoles de noche, creo que es el 5 de abril, hay que fijarse aquí en los horarios, el 5 de abril es la celebración de Pesach. Como vivimos fuera de Israel, tenemos 3 días de fiesta. 2 seders y Shabbat automático. Son 3 días de mucha Kedushá y mucha Berajá y obviamente mucha comida también. Pero vamos a empezar a hablar un poquito del mes de Nisan. Es sabido que cada Rosh Chodesh, que cada comienzo de mes, Hashem le da a la persona una oportunidad, se puede decir, de dar vuelta a la hoja y empezar un capítulo nuevo en la vida de la persona. Si se dice eso sobre cada Rosh Chodesh en la vida de un ser humano, más y más este concepto se aplica cuando hablamos de Rosh Chodesh Nisan. La Torah dice claramente, el mes de Nisan es el primer mes del calendario. Y alguien preguntó, ¿qué diferencia hay en Rosh Hashanah y en mes de Nisan? Rosh Hashanah es en Tishrei, es en septiembre. Nisan generalmente es en abril o fin de marzo. Hay una gran diferencia. En Rosh Hashanah, que es el nacimiento de Adam Arishon, se celebra el nacimiento y el día de juicio para la humanidad. Hay que saber que tanto como Yehudim y como Goim también se juzgan en Rosh Hashanah. El Zohar HaKadosh dice que la primera línea de juzgamiento es el pueblo de Israel, que eso activa la benevolencia divina, y después viene todo el mundo, los Goim. Con el mérito de Israel, el mundo recibe un decreto más positivo. Pero el mes de Nisan, no conmemoramos el nacimiento del ser humano, porque eso ya fue en Rosh Hashanah, pero sí consideramos que el mes de Nisan es el mes, se podría decir, que el pueblo de Israel nació como nación. Por más que vivimos en Egipto durante 210 años, y los últimos 86 años de Egipto eran esclavitud, pero al ser uno esclavo, uno no tiene una noción de libertad, todo lo contrario. Y tan negativo era la esclavitud, como dijimos en la clase de inglés ayer, que cuando vino el momento de la verdad de salir de Egipto, 80% del pueblo de Israel decidió quedarse. Imagínense que ahora suena el shofar y vamos a Israel y 80% dice, ¿para qué? Voy a ir a Israel ahora, tengo un apartamento aquí, tengo hipoteca, tengo negocios. Es un nisayón para mucha gente. Y en Egipto pasó eso. 80% del pueblo de Israel falleció en Egipto un mes antes de salir. Estudiamos antes de Purim que la plaga de la oscuridad se activó el 13 día de Adar, justo un mes antes de Pesach. El Corbán Pesach fue hecho el 14 de Adar. El 15 de Adar comemos masá, maror y el Corbán Pesach. Un mes antes se anunció, señoras y señores, prepárense que nos vamos. 80% dice la Torá, decidió quedarse. Bahamushim alu bene Israel me'eres Misraim. Hamushim, hay varias explicaciones de acuerdo a los comentaristas de la Perashá. Una opinión dice, 1 de cada 5 salieron. 80% se quedaron. Y fallecieron el 13 de Adar. Por eso Hamán escogió en la Megilá el día 13 de Adar para ejecutar a todo el pueblo de Israel. Dice, si 80%
ya falleció en el 13 de Adar. Seguro que el 13 de Adar, en mi época, 100% va a desaparecer. Eso es lo que dice claramente la Megilá. Pero sabemos que cuando enemigos del pueblo de Israel hablan contra el pueblo de Israel o planean ir contra el pueblo de Israel, los planes fallan, como dice Shlomo Amelech, Utzu Etza Betufar, Dabru Davar Velo Yakum. Dice, los enemigos del pueblo de Israel planean, Utzu Etza, planean metas para destruir, Betufar, y del cielo la deniegan. Dabru Davar, verbalizan amenazas, Velo Yakum, y nunca se convierten en realidad. ¿Por qué no? Ki Immanuel, porque Hashem está con nosotros. Ahora, sabemos que en la Torá tenemos misvot. Es sabido, 613 mandamientos. No se asusten por el número. La mayoría de los mandamientos hoy no se pueden colocar en práctica. Por eso, al hablar de la misvá, dice el pasuk un Shelema Farim Sefatenu, que cuando la persona habla de una misvá, por más que la misvá no se puede activar, porque no tenemos Bet HaMikdash, estamos fuera de Israel, no hay korbanot, no hay leyes de pureza e impureza en su mayoría, el hecho que uno habla, el Shamayim lo consideran como si uno hizo la misvá. Pero como lo mencioné en el pasado, la misvá de Rosh Hodesh es, primero que todo, Rosh Hodesh se lo cataloga un día especial para la mujer judía. Es un obsequio divino que Akadosh Baruj Hu le da a las mujeres del pueblo de Israel, no a los hombres del pueblo de Israel. ¿Por qué la mujer tuvo el mérito de tener semejante obsequio? Porque las mujeres rechazaron participar en el avón del Egel, en el pecado. No es de aquí, ¿no? Ok. En el pecado del becerro de oro, que eso fue lo que hizo Aarón. Cuando los hombres se enloquecieron y quisieron hacer el Egel y habían matado a Hur, el nieto de Miriam, ¿qué dijo Aarón? Vayan a sus mujeres y pídanles que le den joyas, todo tipo de cosas para hacer el Egel. ¿Por qué dijo Aarón semejante cosa? Porque él sabía que las mujeres del pueblo de Israel, mire que las mujeres estaban mejores preparadas que los hombres para salir de Egipto de la esclavitud. ¿De dónde se aprendió eso? Que dice que Miriam salió con los tamborines y con los instrumentos musicales y empezaron a cantar a Kadosh Baruj Hu. Una pregunta, usted se va de viaje, ¿usted lleva su tamborín? Uno hoy viaja con menos cosas. ¿Usted no se lleva las ollas para cocinar? No, a menos que va a un programa de pesas, quiere llevarse sus cosas. Por eso, pero generalmente cuando uno va de viaje, de vacaciones, uno no se lleva nada. Pero las mujeres cuando salieron de Egipto, salieron con instrumentos. ¿Por qué? Porque sabían que Akadosh Baruj Hu iba a ser un mega milagro. Por eso dice el Talmud, por el mérito de las mujeres virtuosas de Israel se salió de Egipto, y por el mérito de las mujeres virtuosas el Mashiach va a venir para todo el pueblo de Israel. Dios dice a las mujeres, ustedes se preocuparon de no denigrar mi nombre al no participar en el becerro de oro, les voy a dar un obsequio, Rosh Hodesh, porque en teoría, como lo dije en inglés ayer, el calendario hebreo es un poquito confuso. Tenemos un mes de Pesach, después tenemos Iyar, tenemos Omer, Pesach Sheni, etc., Lag BaOmer. Después tenemos Sivan, Shavuot. Después tenemos Tammuz, el de ayuno 17 de Tammuz, Ab, Tisha B'Av, Elul, Selihot, 30 días, y después viene Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret, Simchat Torah. Hay que meter todos esos Yom Tov como una lata de sardinas.
¿Qué es la lata de sardinas? Que no se pueden mover las pobres sardinas. Eso es lo que pasa con los Yom Tov. ¿Por qué Hashem colocó todas las fiestas pegadas una detrás de la otra? Si ustedes me preguntan, para mí hubiera sido más práctico una fiesta por mes. Dame Rosh Hashanah en Tammuz, dame Kippur en Av, dame Sukkot en Elul, dame Shemini Aseret Simchat Torah en Tishrei. Quiero confesarles que dice el Higá, en el nombre del Rebbi Moshe Cordovero, que antes del pecado del Egel, el plan divino de Hashem era separar las fiestas, que cada mes del calendario hebreo tenga un Yom Tov. Pero como se pecó con el becerro de oro, el mes de Tammuz se convirtió en mes problemático, 17 de Tammuz. El mes de Av se convirtió en Eja, en Tisha B'Av, y el mes de Elul se convirtió en el mes de Selihot. ¿Por qué? Porque eso fue exactamente lo que pasó. Cuando el pueblo de Israel pecó en el 17 de Tammuz, que ese fue el día que Moshe tiró las Lujot. ¿Por qué se ayuna el 17 de Tammuz? Por el pecado del Egel. ¿Ustedes piensan que el pecado del becerro de oro fue perdonado? Hasta el día de hoy estamos pagando el precio. Esa fue una negociación que hizo Dios con Moshe. Dios le dice a Moshe, el pecado del pueblo judío califica que yo me deshaga de ellos. Pesukim, no estoy diciendo Midrashim. Pesukim de la Torah. ¿Qué dice Moshe a Dios? No, espérate. Si tú vas a hacer eso, Mehenina, quita mi nombre del Sefer. Pero allá, Tetzaveh, no se aparece el nombre de Moshe por este motivo. ¿Qué hizo? ¿Qué dice Rashi? Que Dios aceptó la oferta de Moshe, pero ¿qué tipo de contraoferta dice Dios a Moshe? Voy a tomar el pecado del Egel. ¿Cuántos puntos, vamos a decir, costarían el pecado del Egel? ¿Cuántos puntos? Tenemos un número ficticio. 1000 pecados. ¿Ok? Vamos a suponer 1000 puntos. 1000 puntos no es nada. En comparación, le digo muy simple. Un amén equivale a 1000 Baruch Hu Baruch Shemo. Un Yeshemer Abba equivale a 1000 amenim. 10.000 Baruch Hu Baruch Shemo. Y estudio de Torah vale más que amén y Yeshemer Abba. ¿Usted entiende los números? Yo como hombre, para entender, la voy a enloquecer un poquito. No se preocupen. Hombre usa Sisit Katán. ¿Cuántas misvot yo hago cuando tengo el Sisit Katán en mi cuerpo? Voy a hacer un cálculo pero muy superficial. ¿Ok? La misvá de Sisit es una misvá. Pero es una misvá que equivale a todas las 613 misvot de la Torah. Ya tengo automáticamente 613. Cada segundo que el Sisit Katán está encima mío, compro una misvá de la Torah. ¿Por qué de la Torah? Porque la vestimenta del Sisit y el hilo del Sisit es de lana. Si la vestimenta sería de algodón, no es lo mismo. Es de Rabbanán, mucho menor. De la Torah, 100%. Yo ahora tengo 613 misvot por segundo. ¿Cuántos segundos hay en el día? 42.300 por el periodo de 12 horas. Ahora, háganme el cálculo. 613 por 42.300. ¿Quieren saber el número? 26.500.000 misvot. Pero yo no soy simple. Yo duermo con el Sisit. Quiere decir
que mi número se doblega al doble. Ahora ya estoy en 53 millones de misvot. Vamos a darme un descuento porque capaz entre y bañarme, vamos a quitar una hora. De esa hora me bajo 18.000 puntos. Me quedan igual 51 millones y medio de misvot por segundo. Pero ese no es el número verdadero. Porque misvot se catalogan por instantes. ¿Cuántos instantes hay en el segundo? 10. Número ficticio. Quiere decir que yo por colocarme el Sisit Katán 23 horas al día, hago 530 millones de misvot virtuales. La mujer tiene lo mismo cuando se viste con Seniut. ¿Les gustó? Claro que le va a gustar. ¿Por qué no le va a gustar? Pero no por lo que dice, sino por el hecho ese también. El valor. El valor. Claro. El sacrificio que uno hace a Kadosh Baruj Hu. El valor tan grande. Estos números que les di hoy no son ficticios. Es un pasuk en la Torah. Uzhartem et kol misvot Hashem. Cumplirán, el sisit equivale a las 613 misvot. Como la modestia, el seniut, lo mismo. Por eso cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, uno de los milagros, una de las acciones que causó el milagro de la salida de Egipto, hay que saber un detalle histórico. No sé si lo oyeron, que en la historia de la humanidad nunca un esclavo salió vivo de Egipto. Una persona que se convirtió en esclavo en Egipto, o moría como esclavo, o moría cuando quería cruzar la frontera. No como aquí, que la frontera está abierta. Sí, no muere. ¿Ok? Haz Shalom. El pueblo de Israel salió, pero ¿qué dice el Talmud? No cambiaron el lenguaje. Hablaban con elegancia como Yehudim. No cambiaron sus nombres y no cambiaron sus vestimentas. Se mantuvieron vestidos con modestia, con recato, como nuestro Jajamim nos enseña. Ahora, volviendo al tema de Rosh Hodesh. Volviendo al tema del Eigel. Ahora, ¿cuántos pecados son idolatría? No hay número. Vamos a colocar un número ficticio. 1.000.000.000 de misvot, 1.000.000 de pecados. Por eso hay 3 pecados que son los peores: adulterio, asesinato e idolatría. Son los 3 casos que, si Dios libre, a uno lo amenazan y le dicen: si no te posternas a la estatua te matamos, ahí hay que matarse, hay que dejarse matar. Eso fue lo que pasó en la historia. Haná y sus hijos. ¿Qué pasó? ¿Qué dice el pasuk en Mordejai? Mordejai no se posterna a Amán. Haná y sus 7 hijos. Abraham vino con Nimrod, con la estatua famosa. ¿Ok? Ahora vamos a suponer que el pecado del Eigel equivale a 1.000.000.000 de pecados. Porque ¿qué significa hacer el becerro de oro? ¿Qué significa? Les voy a dar un ejemplo bajo. Y les pido perdón porque ustedes son damas finas, recatadas, buena gente. Pero imagínense que el marido se viste elegante, se viste bien, y la esposa le pregunta: ¿a dónde vas? Voy a salir con otra mujer. Mire su reacción. No llore. No se asuste. Suena extraño, ¿no? Lo que dije. Ese es el pecado de Abodá Zará. Uno le dice a Dios: Dios, te veo más tarde. Me voy en un date con un ídolo. El billón de pecados
es más grande de lo que uno se imagina. Pero ¿qué dice Dios a Moshe? Moshe, vamos a hacer un negocio. Tú me debes 1 billón de pecados. Tú no los puedes cumplir porque eres ser humano y tienes vida limitada. Pero lo que voy a hacer es, te voy a dar un mortgage. ¿Cuántos años dura un mortgage en Estados Unidos? 30 o 15. Dios dice, te voy a dar un mortgage de 3.335 años. Págamelo despacito. ¿Usted se imagina si el banco le da a usted 300 años para pagar un mortgage? Eso es imposible que exista, porque la persona no va a estar viva. Nadie vive tanto tiempo. Eso fue lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Le dice Dios a Moshe, tú tienes una deuda conmigo de 1 billón. Voy a dividir 1 billón en cada tragedia que afecta al pueblo judío. Parte de la magnitud de la tragedia es un down payment por el pecado del Egel. Así lo dice Rashi. She'en lecha sara besara. No hay una tragedia que afecta al pueblo judío que parte de la tragedia es el down payment, o mejor dicho, la hipoteca del pecado del Egel. ¿Hace cuántos años pasó el pecado del Egel? 2448 fue el día del Egel, 17 de Tamuz. Hoy estamos en el 5783. Quiere decir 3.335 años que estamos pagando cada tragedia con un pagamento al mortgage, y esperemos que el mortgage esté casi cero. Exacto. Llega el Mashiach, se quema la hipoteca del pecado de la Egel. Eso es lo que es el Egel. Traicionar a Dios, traicionar a la esposa. Y no hay mucha diferencia entre la esposa y Dios, para que sepan. Así dicen los libros cerrados, que la esposa es la presencia de Dios en la casa. No ataquen a sus maridos con estos ahora, ¿ok? Dios me dijo que te diga. Así lo dice Rav Arush en el libro de Shalom Bayit. Pero hay que decirle que nos porten bien. Exacto. Y cuando hay veces pleito entre marido y mujer, es porque hay una deficiencia espiritual del marido. Y la mujer lo siente en su neshama. Así está escrito en los libros sagrados. Por eso Shejinah es femenino. Shejinah significa la presencia divina de Dios en la casa del ser humano. No se dice Shahen, dice Shejinah. Shahen Yah. Dios es el inquilino en tu casa. Por eso dice el Talmud, hombre y mujer que tienen el mérito, la Shejinah está entre ellos. Así dice la Gemara. Entonces, ¿qué dice Dios? No es justo que los hombres, mejor dicho, no es justo que las mujeres paguen el precio que tienen que pagar los hombres. Porque la mujer no participó en el Egel. Todo lo contrario. La táctica de Aarón de decir, vele a tu esposa y pídele que te dé las joyas. ¿Qué dijo Aarón? La mujer va a decir que no, porque yo conozco a las mujeres sagradas del pueblo de Israel. Va a haber un pleito entre marido y mujer, hasta que acaban de discutir. Moshe Rabbeinu está aquí. Pues, ¿qué pasó? En el Egel, todo el drama del Egel fue una confusión de 6 horas. Vayara Amki Moshe, Boshesh. Moshe significa se atrasó Moshe. Dice los Hamim, no digas Boshesh, el Beshesh. Una confusión. Cuando subió Moshe Rabbeinu después de Shavuot a recibir la Torah, subió al atardecer. ¿Se cuentan esas horas o se cuenta de la noche? Ellos empezaron a contar de las horas que subió Moshe y no de la noche, porque las horas eran horas. ¿Qué discrepancia había en la opinión de cómo se cuentan los 40 días de Moshe
¿Cuándo comienza el primer día? ¿En el momento que Moshe sale de la puerta de la casa o en el momento que el avión despega? Cuando yo le pregunto a usted, ¿a qué hora es su vuelo? No le pregunto a qué hora usted sale de su casa. Cuando despega. Hazaku Baruch, cuando despega. Esa fue la confusión en el pueblo de Israel. Una discrepancia de 6 horas. Por eso cuando se hizo el pecado, hubieron 40 días que Dios ignoró al pueblo de Israel. 40 días que no pasó nada. Después que acaban los 40 días, Moshe Rabbenu dice, bueno, estuvimos en cuarentena. ¿Por qué llaman cuarentena? 40. De ahí sale. El tema de la cuarentena sale de la Egel. Por más que en Perashat Mesorá hay otro nivel de cuarentena de 14 días como tuvimos en el COVID. De ahí se aprende del Mesorá. 7 días en aislamiento más 7 días de aislamiento. Nadie pasó más que 14 días de cuarentena en la Torah. Con excepción del pecado del Egel, 40 días. Por eso suena cuarentena, 40. De ahí sale. Después de esos 40 días, Moshe Rabbenu empieza a tratar de calmar la situación. Por eso, de acuerdo a la tradición sefaradí, empezamos Selihot en el mes de Elul. Los 40 días de Selihot son los 40 días que Moshe Rabbenu negoció con Dios para llegar a los números que estamos hablando hoy. Para tener un plan de ataque para que el pueblo de Israel pague. Es como una persona le debe mucho la tarjeta de crédito. O no, una hipoteca. Ustedes saben, uno tiene una hipoteca de 40 años. ¿Ok? 30 años. Uno paga al mes, vamos a suponer un número ficticio, $2.500. Usted paga esa cantidad por 30 años. Haga el cálculo, ¿qué porcentaje mayor del costo original? Usted pidió capaz 450.000, si multiplica 2.500 por 360, le pueden dar 700.000 y poco. Usted haga los números que usted la matemática aquí. ¿Ok? Más o menos esos son los números. Ahora, ¿qué pasa si usted cada mes le manda al banco, simple lo voy a hacer, $250? Al pasar el tiempo, usted quita años de la hipoteca. En vez de mantenerse viva 30 años, en 25 años usted la liquidó. ¿Cómo? Porque usted dio extra, que va directamente al capital original que quedó el balance. ¿Me explico? No importa. Cuando necesitan una explicación con las hipotecas, yo le explico claro cómo funciona. Es como uno paga la tarjeta de crédito. Te dice mínimo pagamento $224. Claro, y me va a tomar 30 años pagarle la crédito. Cuando uno más lo paga, más baja la deuda. Es lo que hizo Dios con Moshe Rabbenu. Moshe, esto no puede quedar así. No me digas, ay, perdóname. No hay perdón. Porque fue una cachetada contra Dios. Por eso Dios dice, bueno, me vas a pagar, pero en cuentagotas. Ahora Dios dice, cónchale, como dicen en Venezuela, ¿no? ¿No dicen así en Venezuela, cónchale? Okay. Pero ¿qué voy a hacer con las mujeres? Dice Dios. Si las mujeres no pecaron. Dios dice, el pecado del Egel cambió el calendario judío. Tamuz hay ayuno, Av hay ayuno, Selihot hay Selihot. No hay fiesta Selihot. Uno está súper cansado en Selihot. Se acuesta tarde, hay que levantarse 5:30 y que estar aquí en la sinagoga. ¿Cuánto duerme uno ya? No es fácil. Dice Dios, a las mujeres tengo una fiesta llamada Rosh Hodesh. Entonces cada mes, dicen los Likutei Harim y el Sefat Emet y el Magid y muchos tzadikim que están aquí escritos, dice que cada mes del calendario, cada Yehudí, aparte de las damas que tienen el obsequio de Hashem, por eso hay mujeres que en el día de Rosh Hodesh no lavan, no planchan, no cosen
Y hay maridos que sacan a las mujeres a comer afuera en los Jodesh para no cocinar. Hay un concepto que en los Jodesh no se trabaje demasiado. Si tiene que hacer algo, en los Jodesh no lo hagan. Si tiene que coser algo, a menos que sea una cosa que la necesita hoy, no cosa en los Jodesh. Porque es un mini Yom Tov. No es que es pecado, pero los Jodesh tienen más santidad que un día común. Ahora, viene el mes de Nisan, que la Torah te dice, es el primer mes del calendario hebreo. ¿Cuándo fue dada la mitzvah de anunciar Rosh Hodesh? Rápidamente, antes de la Macá, de la plaga número 8. La 8 fue la langosta, creo que se dice, el locust. La 9 fue la oscuridad. La 10 fue los primogénitos. Pregunta el Vera Haim, ¿por qué Dios da la mitzvah de los Hodesh, que es la primer mitzvah? Imagínense que uno quiere celebrar algo, cualquier evento en la vida de un ser humano, y se compra un vestido nuevo o un traje nuevo. ¿A uno no le gusta estar presentable cuando se coloca algo nuevo? Se hace el pelo, las uñas, se baña, se peina bien. ¿Sí o no? Entonces pregunta el Vera Haim, ¿por qué Dios dio la mitzvah de los Hodesh, que es una mitzvah muy linda, muy bonita para celebrar, en el medio de la suciedad de Egipto? Espera un mes más. Salimos de Egipto, estamos como gente libre, estamos alegres, estamos contentos, y después dice, ay, tengo para ti un vestido nuevo, tengo para ti un traje nuevo. ¿Por qué Hashem dio la mitzvah de los Hodesh en el medio de la pudrición de Egipto? Explica el Vera Haim, dice que Dios le da un mensaje al ser humano, que mismo cuando la persona está en un abismo, o mismo cuando una persona está en una situación triste, o una situación, vamos a llamarla, no adecuada, o uno se encuentra en un, ¿cómo se dice en español? Sewer. Alcantarilla. En español creo que se dice cloaca. ¿Existe semejante palabra en español? No, eso se llama, la cloaca es los lugares de las tuberías que huelen feo. A nivel espiritual, Egipto era una cloaca para el judío, porque había perversidad, había inmoralidad, había falta de modestia, había idolatría, había todo lo negativo que uno se puede imaginar en una forma de vida en una nación. Egipto era eso. Lo más bajo del mundo era en Egipto. ¿Sabe lo que dice Dios en el mes de Nisan? Tú puedes estar en el nivel más bajo espiritual, pero te extiendo una oportunidad para que salgas afuera. Y el Hidá lo dice eso en el nombre de Rabbeinu Ari, que dice que entre Purim y Pesach son 30 días de celebración, alegría y libertad. Porque salimos de la opresión de Purim y salimos de la opresión de Pesach. Dice, hay dos tipos de opresión: la opresión física y la opresión espiritual. La opresión física se puede entender, una opresión, uno está en esclavitud. Pero la opresión espiritual depende de cada persona. Cuán conectado uno está con Dios, o Dios libre, cuán desconectado uno está. Por más que uno está desconectado, Kadosh Baruj Hu dice, aprovecha el mes de Nisan. Porque Nisan, primero la palabra Nisan, ¿qué significa? Milagro. ¿Milagros qué significa? Encima de lo natural.
cruzando la naturaleza. Sí, capaz que esta persona, si sigue así como está perdida. Pero si lo levanto a la persona, Nes también significa de elevar. Elevar. Dice Hashem, eleva a la persona entre Purim y Pesach. Y el día que esa elevación se magnifica en un número fuera de nuestra capacidad para entender, es el día de Rosh Chodesh Nisan. Así que Be'ezrat Hashem, aprovechamos que el mes de Nisan que viene en buena hora, mañana a la noche es el día de Rosh Chodesh Nisan, que Be'ezrat Hashem, Hashem nos haga milagros y maravillas como hizo nuestros antepasados en esta época del año también, y que pronto Be'ezrat Hashem tengamos la oportunidad y el zehut de la Geulah Shelema, Bimera Beyameno. Amén. Que tengan todas Shavuot Tov y saludos.